Hola, amado hermano, amada hermana, que en este día estamos compartiendo este tiempo de búsqueda, este tiempo de intercesión, este tiempo de ayuno que hemos apartado para poder buscar la presencia del Señor. Quiero compartir una palabra con todos ustedes que me están escuchando desde sus hogares, desde sus trabajos, desde donde usted se encuentre, poder compartir en este momento una palabra de parte de Dios y poder compartir con ustedes este tiempo que quizás nos toque vivir y saber que tenemos debilidades. Todas las personas de carne y de hueso son débiles, pero no todos son conscientes, ¿no?, de la debilidad, debido a que todos no tienen el temor del Señor. Una persona débil ve el peligro y huye, pero el que se considera más fuerte tiene grandes pensamientos acerca de él mismo. Por eso esa persona no grita ni tampoco pide la ayuda. Pero hoy vamos a comprobar y vamos a ver por la palabra del Señor cómo se manifiesta la debilidad en ti y en mí. Quizás podemos pensar de que nuestra debilidad hacia el pecado o hacia nuestras cosas carnales, humanas o espirituales sea el final. Pero hoy vamos a descubrir por la palabra del Señor el poder que hay en la debilidad de un hijo, de una hija de Dios. La palabra débil nos habla acerca de no tener la fuerza moral o la fuerza corporal, no tiene fuerza el músculo para poder desarrollar ciertas cuestiones diarias que tiene que hacer. Entonces la debilidad atrofia y muchas veces, si no es tratada, ustedes cuando llegan en cuanto a lo medicinal, si no es tratada, provoca en el cuerpo y en el organismo varias cosas que son contraproducentes para la salud y aún puede llegar a la muerte si no es tratado. Pero vamos a ver en el área espiritual cómo la debilidad muchas veces nos puede atacar, nos puede visitar y cómo poder vencer esas debilidades. Nosotros tenemos los registros en la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes en la Biblia. La palabra en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor se compadece de nuestras debilidades. Y una de las palabras que en 2 Corintios 12:10 vemos acerca del apóstol Pablo fue que él declara: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cómo? Sí, en su debilidad él se gozaba. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dijo el apóstol, entonces soy fuerte. Tu debilidad, mi debilidad, nos hace encontrar con nosotros mismos como personas, pero nos hace revelar, nos hace ver que cuando yo soy débil, el que se hace fuerte en mí, si lo busco, es Dios. En otra ocasión él dijo: bástate, el Señor le dijo al apóstol: bástate mi gracia, que mi gracia te alcance, porque mi poder se va a perfeccionar cuando tú eres débil. Porque, ¿qué hace el débil? El débil busca ayuda. El débil busca el refugio. El débil, nuestra debilidad,
nos hace buscar y encontrar la fortaleza, no en lo que yo puedo, no en lo que yo sé, sino nos hace encontrar la fortaleza en Dios. Por eso el apóstol dijo, yo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿En quién? En el Señor. Recordemos un momento de angustia y de debilidad que vivió Jonás, uno de los profetas Jonás, en un momento cuando él fue desobediente a la voz de Dios y se encontró dentro del gran pez. En el libro de Jonás 2, él hace una oración adentro del pez. Y él dice, Jonás 2, dice, versículo 1, en mi angustia, en mi debilidad, en mi angustia, clamé a ti, Señor. Él sabía que su fortaleza no estaba en él. Entonces él hace algo que nosotros debemos hacer en este tiempo, que quizás nos encontremos en un momento angosto. Angustia viene de la palabra justamente angosto. Es el lugar donde uno no quiere pasar. Es el momento de debilidad donde uno no le gusta pasar. Es el momento donde, hablando en cuanto a la gestación de un bebé, es el momento donde el bebé hace la fuerza junto a su madre para pasar por el momento angosto y poder salir. Pero hay que pasar ese momento. Y él dijo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar. Descendí en los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, acá vemos la debilidad, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí podemos ver que la debilidad, que la angustia lo llevó a comprobar el favor de Dios, a percibir y a recibir la fortaleza de Dios. Tu angustia, tu debilidad te va a llevar a acercarte a ver la gloria del Señor. El poder del Señor, la gracia, el favor de Dios se perfecciona cuando tú eres débil, cuando yo soy débil, porque cuando estamos mal y en angustia, hacemos lo que debiéramos hacer siempre y es buscar al Señor. Recordemos en el Salmo también, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó desde su santo templo. Un hombre de Dios como David, que cuando después de haber pasado por la debilidad que él vivió con esta mujer, en un momento de debilidad a causa del pecado. A Jonás lo vimos a causa de su desobediencia atravesar ese momento de angustia. Acá vemos a David atravesar un momento de angustia a causa de su pecado, a causa de su debilidad humana. Y él, con todas sus fuerzas, busca conseguir el perdón de Dios después que habló con el profeta Natán. No tenía él la conciencia y la dimensión del pecado que había cometido hasta que el hombre de Dios, el profeta de Dios, Natán, llega a su camino y le muestra su error. Dios usa al hombre de Dios para darnos una palabra, para orientarnos, para guiarnos y para que nos encontremos como le pasó a David, que ahí toma dimensión del pecado que había hecho, de lo que podía causar en su vida la debilidad que por unos minutos vino a visitarle.
Y él ahí, luego de la visitación de este profeta que le muestra el error, él lanza con todas sus fuerzas las palabras para poder conseguir el perdón de Dios. Derrama su corazón y se humilla delante del Señor para alcanzar que el favor de Dios. Cada una de las palabras que él lanzaba tiene esa clara intención de mover y de conmover el corazón de Dios. Expresan un profundo genuino arrepentimiento que había en el corazón de David. Él sabe que su pecado estuvo a punto de costarle aún su vida y quiere que el Señor se apiade de él. Y lo podemos ver. Podemos ver en el Salmo, capítulo 51. El Salmo capítulo 51, la palabra del Señor nos muestra cómo Él le pide al Señor que lo lave. Y Él le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él está reconociendo su debilidad. El Señor trae la luz por medio de este profeta para mostrarle a él la dimensión del pecado y del peligro que corría su vida espiritual. Porque como dijimos al comienzo, que la debilidad en el cuerpo del hombre y de la mujer lo paraliza para muchas cosas de su vida diaria, también corre riesgo de muerte. Por eso es que necesitamos diferentes vitaminas para nuestros cuerpos, para poder quitar esa debilidad. Y así el espíritu es lo mismo. El espíritu necesita la gracia del Señor. Lo podemos comprobar y lo podemos ver por su palabra. Bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar ahí, donde tú estás viviendo este tiempo ahora. Este tiempo de debilidad, este tiempo de angustia, este tiempo que experimentó Jonás, de una mala decisión en su vida, de desobediencia, de rebelión quizás, y aún dentro de ese pez pudo buscar al Señor. Búscalo desde el lugar donde te encuentres. Así como lo hizo David, aún habiendo errado el camino y habiendo sido débil en su carne y habiendo cometido este pecado. Él buscó el favor del Señor. Y todos aquellos que se humillan delante del Señor, alcanzamos el oportuno socorro, porque como dije, en Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y que hablar de nuestro modelo, de nuestro Maestro Divino, de Cristo nuestro Señor. El libro de los Hebreos, la Biblia nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos debilidad, aquí vemos angustia, porque dice la Biblia que en los días de su carne Cristo ofreció ruegos, ofreció súplicas, clamor y lágrimas. ¿A quién? Aquel que podía librarle de la muerte. Y fue oída su oración a causa de su temor reverente. Así que tu debilidad en este tiempo no te va a llevar a la derrota. Esa debilidad que encontraste en este tiempo, como humano, como cristiano, es esa debilidad que tiene que llevarte a decir y a declarar ahora, decláralo conmigo ahora, como declaró este hombre de Dios, el apóstol Pablo, decláralo, porque cuando soy débil, dilo conmigo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El débil diga hoy, fuerte soy por Cristo mi Señor. Bástate mi gracia, te dice el Señor en este día, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
porque tu debilidad hace engrandecer el poder de Dios en ti. Aleluya. Tu debilidad hace engrandecer el poder de Dios en ti. Que esa debilidad, que esa angustia te lleve a invocar el nombre del Señor. Que ese problema te lleve a buscar la gracia del Señor, porque sabe el Señor librar a los justos, porque el Señor es bueno y misericordioso para con quienes le buscan. En mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó desde su santo templo y me libró. El Señor te libra, el Señor te bendice. Padre, en esta mañana, en este tiempo donde estamos intercediendo delante de ti, reconociendo de que somos débiles, reconociendo de que somos falibles, te queremos decir, como dijo Jonás: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Llegué a sentirme echado de tu presencia y pensé que no volvería a ver tu santo templo. El Señor te libra. Señor, que podamos declarar como declaró el apóstol: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias te doy, Señor, porque esta debilidad que ha venido a mi vida, porque este tiempo de angustia que quizás ha querido venir a visitarme, no me va a hacer decaer en la fe de Cristo, sino que tu palabra hoy me enseña, Padre, que en mi angustia debo invocar al Señor, que tu gracia es, Señor, la que me basta, porque es tu poder la que se perfecciona. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, dice el Señor, en tu debilidad. Tu debilidad hace que tú puedas encontrarte con la gracia de Dios, con la fortaleza de Dios. Mi debilidad hace que yo pueda tener la fortaleza divina de lo alto. Y la palabra de Dios es la que a nosotros nos fortalece, es la que a nosotros nos renueva, es la que clamó David con sus fuerzas. Yo reconozco mis rebeliones y he pecado solo contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame y que tu buen espíritu me renueve. Póngase en mí un espíritu recto, Señor. Háblame por tu palabra, háblame por tus profetas, para que pueda entender y reconocer mis errores y en mi debilidad buscarte a ti, Señor. Hazte fuerte en nuestras debilidades. El Señor se va a perfeccionar en ti. Que el Señor te bendiga, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando. Y a ti que estás lejos, que quizás te has apartado del amor del Señor, también en este día puedas acercarte al trono de la gracia y puedas volver a los brazos de tu amado Padre, porque en la casa del Padre hay alimento, hay bendiciones, hay vida nueva y abundante. Padre, te damos gracias en esta mañana, declarando la victoria del Señor sobre mi hermana, sobre mi hermano que está pasando este tiempo de angustia, para que esta angustia, para que esta debilidad lo haga fortalecerse en el Señor. Padre, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Señor. Concede los anhelos, concede las peticiones de los corazones. Reprende al enemigo, Señor, toda obra del enemigo. Repréndela, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, declarando la victoria de Jesucristo sobre toda la debilidad y declarando el favor y la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.